El próximo 1 de agosto, los llamados centros carcelarios transitorios que están distribuidos en las grandes ciudades, especialmente en las capitales de departamentos de Colombia y también en ciudades intermedias, sus alcaldes tendrán que presupuestar la alimentación para las personas recluidas en estos centros, es decir, para los procesados, para los que están siendo indiciados como presuntos delincuentes. Los municipios obviamente no están preparados para recibir esta inmensa carga, porque esto antes la asumía el INPEAG a través de una agencia especial que tiene para suministrar comida a estas personas detenidas. ¿Cuánto le cuesta a un municipio o a la nación mantener un preso? No tenemos exactamente la estadística, pero creemos que vale más de 1 millón de pesos mensuales. Traigo este tema a colación porque la semana pasada en Buenaventura el presidente Gustavo Petro volvió a revivir la propuesta que está consagrada en el plan de gobierno, además en el plan de desarrollo nacional, de pagar 1 millón de pesos a aquellos jóvenes que están metidos en los asuntos de la delincuencia, llámense en bandas organizadas, en grupos organizados residuales o llámese delincuencia común. ¿A cambio de qué? A cambio de que estudien. Uno de los requisitos indispensables y el principal de ellos para que estos jóvenes comiencen a recibir este beneficio es que se matriculen a estudiar, bien sea en un colegio de secundaria si no han terminado la secundaria, o si en su defecto no han terminado la primaria, que lo hagan también, o en la universidad si no han empezado estudios universitarios. Y se abre un gran debate porque salen los sectores recalcitrantes del país, como siempre, los de la derecha, a decir que cómo es posible que le vayan a pagar tanta plata o de 1 millón de pesos a un joven para que no delinca, que es preferible tenerlo en las cárceles del país. Se abre un inmenso debate. ¿Por qué? Porque quienes defendemos los derechos humanos de las personas creemos, y ahí traigo a colación de hace más de 50 años la teoría del mismo filósofo francés Michel Foucault, que escribió un extraordinario libro que se llama Vigilar y Castigar, donde él abre un debate en esa época en Francia y en Europa sobre la fallida política carcelaria en el mundo entero, pero especialmente en la Europa de esa época. Es decir, que los estados costean mucho dinero encarcelando personas, vigilándolos para que no se vuelen de las cárceles, para que esas personas generalmente nunca se resocializan, sino que por el contrario, las cárceles se convierten en grandes universidades del crimen y salen la gran mayoría a delinquir aún más, a hacer más regia las políticas de inseguridad. Colombia, por supuesto, tiene ese mismo problema y lo tiene casi toda América Latina. Hoy vemos que muchos presidentes de América Latina, como el señor Bukele de El Salvador, construye cárceles, inmensas cárceles, pero no se dan cuenta del problema social que tienen en su país. Pueden encarcelar a medio Salvador, porque allá encarcelan por el hecho de llevar un piercing en las orejas o porque lleve un tatuaje. Eso ya es sinónimo de delincuencia, aunque no es así, porque es un régimen sumario. Pero con el tiempo se demostrará de que eso no va a servir para nada, porque mientras no se resuelvan los problemas estructurales, mientras no se les resuelva la situación de educación de la juventud y se capacite a esas personas, volverán a delinquir o nuevas bandas resurgirán a delinquir en esos países. Colombia no es la excepción. Por eso me parece excelente la propuesta del presidente Petro de pagarle a estos jóvenes para que estudien. Contrario a lo que piensan los reaccionarios. El reaccionario cree que al delincuente o al presunto delincuente, sobre todo a la juventud, hay que golpearlos en las calles, hay que ver sangre,
Hay que llevarlos a las penitenciarías para que continúen allá su accionar delinquir prácticamente, sin darle oportunidad a esas personas. Aquí no se ha hecho un diagnóstico profundo sobre cuáles son las causas por las cuales se origina la delincuencia en el país. Luego tampoco se ha podido encontrar el remedio y los gobiernos sucesivos solamente piensan en la represión, en traer más policías, en redoblar el pie de fuerza, en militarizar municipios, cuando ni siquiera se ha diagnosticado cuáles son los problemas que originan la criminalidad. Lo más importante de la propuesta del presidente Petro es que hay que rescatar la juventud. Es que la juventud es el futuro de un país. Y estos jóvenes que hoy están metidos en bandas delincuenciales, ya llámese delincuencia común en los municipios, en las ciudades, en los pueblos, no podemos abandonarlos al azar de las circunstancias. No podemos arrinconarlos a que sean golpeados constantemente, asesinados, porque esa es la solución que proponen los reaccionarios, matar al delincuente o al presunto delincuente cuando es de los bajos fondos, porque si es de cuello blanco no dicen nada, lo felicitan porque dicen es astuto para robar el erario. Se trata de esta juventud que se ha dedicado a bandas criminales, que se van para la guerrilla, que se van para grupos organizados también. Allí acaban su juventud. Hay que darles oportunidad a estos jóvenes para que vuelvan a esa vida civil, se matriculen en un colegio, en una universidad, se capaciten y pagarles por ello. El debate también hablan los reaccionarios y algunos sectores que esto va a incentivar la delincuencia porque muchos jóvenes se van a delinquir con tal de beneficiarse. Pues no va a ser así, porque los jóvenes que están formados en buenos principios, así sea de familias humildes, no van a ir a delinquir ni se van a ir para la guerrilla. Es una falsa expectativa de estos sectores que no quieren realmente que este país cambie. No va a ser así. Si fuera así, estaría engrosando las grandes filas de las guerrillas o de grupos delincuenciales media Colombia. Pero no es así, afortunadamente. Es un sector poblacional que escoge las vías de la delincuencia y que es necesario rescatarlo de allí para que sea útil al país más adelante, para que se capacite y para ello el Estado tiene que darles la mano. Completamente de acuerdo con esta propuesta que se dé ojalá en todos los municipios de Colombia para que no solamente mengue la delincuencia, sino que rescatemos esta juventud para que a futuro sea la que nos dirija a nuestro país y la que con un buen ejemplo cambie esta sociedad que tenemos hoy un poco descuadernada. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.